Muy bien, ¿qué tal? Namaste, friends. Estamos aquí nuevamente en nuestro espacio de conversas tarotianas de El arte del tarot. Contenta esta noche porque me estoy encontrando con personas que conozco hace mucho tiempo, pero también hace mucho tiempo que no sabía mucho de lo que estaban haciendo y después ahí en las redes me fui enterando de que estábamos como sincronizados, más o menos igual, con una pasión en común y me alegró mucho y entonces dije, no, tienen que estar aquí en las entrevistas del arte del tarot, así que estamos con Vladimir Mendieta y con Mariana Muñoz, que nos van a contar un poco de varias cosas, pero en lo que más así yo quiero saber, así ahorita mismo, después de que nos saluden, es cómo llega el tarot a sus vidas, por ti. Así que el que quiera puede empezar, la que Hola, quiera. gracias, Selma. Ok. Gracias por la invitación. Igual un gusto el verte de nuevo, de mucho tiempo, y obviamente también un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, gracias. Ahí está el Vlad y le dejo para que salga. ¿Cómo estás, Elma? Bueno, de mucho tiempo nos estamos viendo, bueno, aunque sea de manera virtual, pero Sí. de añazos que nos vemos con Selma. Y pues yo feliz por darnos porque nos des este espacio para poder hablar algo maravilloso que es el tarot, ¿no? Que de alguna manera siempre me atraía, pero como que no, a un principio nunca me animaba, digamos, a comprar un mazo de tarot, pero las cartas siempre me han atraído, ¿no? De Ajá. hecho, las lecturas de tarot, así en la universidad de una manera así, esto es una anécdota bien chistosa, porque en realidad lo que hacíamos era jugar Magic, no sé si conoces el juego, es un juego Me de suena, cartas. pero nunca lo he jugado, sinceramente. Bueno, es un juego de cartas, ¿no? Es un juego de mesa, Ah, ya. en el que aparecen figuras, tienen sus nombres y todo, ¿no? Y Ujú. lo que hacíamos con un amigo era eh, leer, eh, leer las cartas de Magic, o sea, las usábamos como para una lectura de tarot, ¿no? Qué Pero lo hacíamos de interesante. una forma así bien lúdica también, ¿no? Hasta incluso jugando y toda la cosa. Ya. Pero nunca habría pensado que de repente habría terminado pues adentrándome en el mundo del tarot, ¿no? Y lo hice a través del teatro prácticamente, ¿no? Y Mm, gracias a Mariana, que es la que me hizo llegar primero un tarot, no era el de la Marsella, Mariana, ¿cuál era? Era chamánico, creo que era el tarot chamánico. Sí, entonces a través de eso, ¿no? Y después ya conociendo el trabajo de Alejandro Jodorowsky, primero desde sus películas, después ya supe que era director de teatro, ¿no? Entonces me ujú. interesó mucho cómo se había adentrado él al tarot y cómo veía estas cartas como un arte, ¿no? Y entonces descubrí que era un arte. Eh, y era un arte magnífico porque pues encontrabas cosas maravillosas, mucha sabiduría dentro de pues, el imbuirse en todo esto que es el Cabo de Marsella. Entonces ahí es donde me fui como que adentrando más eh, junto con Mariana y de hecho con ella hicimos incluso un uso más artístico, más teatral, digamos, con el tarot, que fueron unos performance que tenían que ver con el uso de los arcanos mayores. Hacíamos una breve escena de teatro que tenía que ver con el arcano del loco, ¿no? Y Ujú. luego armábamos una historia con el público utilizando los arcanos mayores. Oh, qué interesante. ¿Cuándo? ¿En qué año ha sido esto? Sí, esto ha sido el 2019, el Ajá. 2019. Ya, ya, Es tiene unos que años. hicimos esto que Vlad está Ah, comentando. dos. Justamente la primera vez que lo hicimos fue en el Café Arte Sultana, Me acuerdo ¿no? de ese lugar. Entonces ahí con los amigos de Sultana, con Eric, por ejemplo, es que nos motivaron, ¿no? A traer algo. Primero las lecturas, Ujú. ¿no? Pero nosotros teníamos esta idea y pues le dijimos, no, o sea, aparte de hacer, digamos, el café tarot o algo así, ¿no? Que Ujú. hacíamos ahí las lecturitas,
hagamos esto. Entonces lo realizamos ahí y después de eso nos fuimos con la carpa roja y con energía femenina Bolivia, que es al lugar donde pertenecemos, el centro con el cual realizamos varias actividades. Nos fuimos hasta Sucre porque se estaba inaugurando la carpita roja allá. Entonces ahí aprovechamos de llevar y llevamos también a un café, me acuerdo, en Brujate, y después nos fuimos a Cochabamba también, ¿no? Nos fuimos a Cochabamba justamente con la Ceci Mendoza ahí en su espacio, Ah, qué en lindo. Luna Mandala, es que también pudimos hacer esto, ¿no? Qué Y bello. es una cosa bien bonita, ¿no? Porque además, digamos, de mostrar metafóricamente, ¿no? A través de imágenes con el teatro, el tema del tarot, el viaje del loco, etcétera, hay una parte en la que el público interactúa, Ujú, ¿no? ujú. Entonces no es solamente, digamos, que hacíamos el bladío, sino que hacíamos interactuar al público a través de las cartas. Entonces salía algo bien bonito. No sé si Vladir tiene algo para complementar, pero eso fue lo que hicimos en nuestro recorrido del 2019. Qué rico. Sí, de Y lo que se trataba era de que compartíamos el mazo con el público después de la escena de teatro y cada quien sacaba un arcano, ¿no? Entonces, en cualquier orden, íbamos armando con la gente una historia. Entonces, se conectaban con la carta y le daban una narración, una narrativa al arcano que estaban empezaba desde la última narración y la continuaba con el arcano que le había tocado y salía siempre una historia muy correlativa, era muy lindo la experiencia con el público, ¿no? Y eso de trabajar junto con personas que nunca has visto en la vida y que salga ujú. una narración era pues, magnífico, ¿no? Y ahí como que refuerzas esto de que el tarot tiene mucho dentro de sus imágenes y que es muy artístico, ¿no? Claro, era como darle la oportunidad a las Sí, personas de personificar, ¿no? A los personajes del tarot. Y eso es muy, muy interesante, porque como nada es al azar, ¿no? Seguramente esa carta era justo en el que Nada, estaba describiendo el momento en el que estaba viviendo esa persona. Entonces era, me imagino, muy así como catártico, ¿no? Catártico estar ahí interactuando con el personaje. Qué lindo. Y bien terapéutico también, ¿no? Obviamente. Y dime, sí, Mariana, totalmente, totalmente. Creo que ha sido una experiencia bien linda. Dime, dime. ¿cómo llega a ti el tarot? A ver, bueno, creo que igual, primero sí, me gustó el tema de las cartas cuando conocí al Vlad, ¿no? Y justamente me mostró lo de Magic y era así como un juego y me gustaba porque tenía que ver con los elementos y estas cosas así bien brujiles, ¿no? Entonces esto, la magia, ¿no? Así como que me llamó la atención, pero ya desde más antes, recuerdo desde la infancia, ¿no? Veía que mi abuela tenía su baraja, ¿no? Mi abuela paterna tenía una baraja y a veces así le vi que sabe estar leyendo, ¿no? Pero yo no le Wow. prestaba mucha atención, lo veía como, no sé, sus cartas y ya, pero Ujú, estaba ahí, ¿no? Entonces esa baraja se quedó ahí como guardada, como heredada y la ujú. tenía, ¿no? Y como latente. Pero bueno, luego ya conocí al Vlad y este tema de las cartas como un juego. Y después, ya más adelante, cuando ya hice la conexión con todo este tema del Reiki, con el tema de la carpa roja, que tiene que ver con la menstruación consciente, o sea, me empecé a conectar con mi lado más brujita, o más brujita de luz, como diría la Fernanda Peñarrieta, es que aparecen las cartas, ¿no? Ya así como tarot, como tal. Y al principio las veía complejas, ¿no? O sea, Ujú, veía y decía, no, esto no la logro, no sé, no entiendo bien. En la ujú. escuela de brujitas de luz, justamente, ¿no? O sea, entendía algo, pero no llegaba a sentar mucho, ¿no? Hasta que tenía yo mis mazos, me llegaron los mazos, o sea, me regalaron, así, ¿no? Me Wow, qué llegaban mazos, o lindo. me compré porque eran bien bonitos también, ¿no ve? Y Ujú, los tenía y algún día los usaré, algún día los usaré. ujú. Y en una mudanza que hice, saqué las cartas y las puse a descargar sobre un cuarzo. Tenía una piedra de cuarzo amatista. Entonces encontré unas específicamente que eran del tarot de Rider. Entonces agarré y las puse a descargar ahí, envueltas Ujú. en su pañito, así bien bonito.
Y justamente vinieron unas amigas de colegio a visitarme y entonces me dijeron, ¿qué es eso? Y yo dije, son mis cartas. Así, pero sabes leer, léenos. Y yo, no, no sé leer. Así, ¿no? No, no, así, pero ya puedo, igual, así como el juego, ¿no? Claro, Léenos, así, yo ya, ok, agarro, ya está bien, así son mis amigas de confianza, no agarro, me hacen sus preguntas y de pronto era una cosa así bien intuitiva. No me había dado cuenta, pero digamos, en ese momento era eso, ¿no? Y las chicas, wow, así, ¿no? Entonces era una cosa de intuición. Creo que a mí llegan las cartas cuando llego a activar mi intuición. Después estaban dando vueltas por ahí, no las veía tanto, ¿no? claro. No conectaba con ellas porque quizás no había despertado esa parte de mí, ¿no? Ujú. Pero ya a partir de ahí empecé a fascinarme, me empezó a gustar, empecé a practicar más y poco a poco, incluso ya tenía los libros de Jodorowsky, tenía, ¿no? Ya, me regalaron, me regalaron una fotocopia así del libro, Ujú. cosa gorda, que no me animaba a leer porque me parecía igual una cosa así terrible. Pero no, pues cuando ya empecé a leer, Dios, todo es fantástico, pues ya me compré los libros para leerlos mejor, así, ¿no? Tiene su gustito ya, y esa Claro, parte del fanatismo también. Entonces me dejé llevar por eso. Ya con Vlad ya le compartí, me acuerdo que le regalé ese tarot chamánico, luego le comenté, y siempre habíamos visto Jodorowsky en el teatro también, ¿no? Las claro. películas y todo eso, y pues mira, no, esto tenemos que ver, así, dale, así, no, qué lindo, nos hemos fascinado los dos, ¿no? Yo empecé a dar como ya mucho ya después, ¿no? Empecé a dar como unos pequeños talleres donde Vladi también se sumó y así fuimos estudiando, ¿no? Así llegó al tarot a mi vida, Qué interesante, de y esa pero a la manera. vez, ¿sabes qué es un poco común, ¿no? De personas que tienen primero las cartas, pero es como que no están todavía sintonizados, o qué será, ¿no? O sea, que como que el tarot también ve en qué tiempo se va a manifestar en la vida de uno y en qué tiempo va a empezar a entrar, ¿no? Y claro, están ahí con la baraja o la tienen guardada, todo, ¿no? Y no pasa nada. Hasta años después, ¿no? Así, tengo un amigo que 7 años después, ¿no? Recién, así como que, ay, ha descubierto bueno, y después se asustó y se fue, ¿no? Porque también es algo que pasa con el tarot, que a veces llega y las personas empiezan a abrir y todo, y hay como un miedo y después ya no vuelven. Y eso Ujú. es común también y a mí me parece un poco así, eh, totalmente obviamente legítimo que pase, pero eh, a la vez no debería pasar, no debería uno como enfrentar ese miedo y a ver por qué ahí está el miedo, ¿no? Porque a veces también nos meten muchos mitos, ¿no? De que el tarot es oscuro o no sé, es como, sí, oscuro, ¿no? Mucha gente piensa que es algo así, ¿no? Ocultista, no sé, algo así. Y pues para nada, ¿no? Realmente que debe haber gente que lo usa para eso, lastimosamente debe haber, pero no es que para eso sirve el tarot, ¿no? Es el uso que le das, no sé. Y bueno, acá tengo otra Bueno, la preguntita. cultura, Ah, sí. ¿Cómo? Perdón. es como que el tarot tiene como ese preconcepto conocido de manera general, como que primero que es algo oscuro, después que es algo adivinatorio, que sirve para ver el futuro y ese tipo de cosas, ¿no? También. Entonces, me parece si digamos no conectas con el tarot o de repente hay un miedo a conectarte con él o la experiencia no ha sido eh, muy, eh, muy satisfactoria para ti y decides nomás hacerlo a un lado, creo que no es el momento tal vez, ¿no? Porque el tarot es un espejo, entonces no a veces es mejor mantener como una distancia hasta el momento en el que llega y nos enfrentamos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra sombra, con nuestro reflejo, con nuestra personalidad, nuestro inconsciente, se le puede llamar de muchas formas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, seguramente que ha pasado varias veces eso, pero justamente creo que esta corriente es eh, muy rica en demostrarte el tesoro que hay dentro de esta herramienta, ¿no? De este arte, de este lenguaje pictórico. Entonces, el adentrarse un poquito y curiosear, pero con una línea en la que tú te reflejas y empiezas a ver cosas
que te pueden ayudar a verte, depende mucho, ¿no? De ti. Es como, por ejemplo, mira, yo vivo ahorita en Pan. Cuando estuve los primeros años con teatro acá, nos invitaron a una aldea en Brasil para celebrar el cumpleaños de una señora que cumplía más de 100 años, 120 años, una cosa así, y Wow. siempre hacían un festival. Entre las actividades del festival era una toma de ayahuasca. Y, y es una experiencia magnífica que se la recomiendo a todo el mundo, la toma de ayahuasca, pero tal vez no sea el momento para muchas personas, ¿no? Tal vez sea muy duro, porque la ayahuasca es justamente eso, es un momento en el que mantienes una conversación contigo mismo. Entonces, puede ser que esa conversación no te guste, ¿no? Que de repente salgan cosas que no quieras ver. Entonces, puede ser de este lado negativo, pero si, digamos, es sincero contigo, entonces la experiencia es magnífica. Y el tarot, bueno, es en la medida en la que te vas adentrando, es también conocerte a ti mismo, ¿no? Desde el mismo hecho de leer a otras personas, ya encuentras algún reflejo tuyo, ¿no? A veces hay personas que vienen con un determinado problema, pero hay detalles que tienen que ver también con temas tuyos, y eso es increíble, ¿no? Como a través de la guía que le prestas a una persona, también de alguna manera estás viendo tus propios temas, ¿no? Sí, Por eso es maravilloso. sí, sí, porque es como evidentemente como un espejo de ambos lados, ¿no? Siempre digo eso, porque te ves a ti y también la persona que está consultando se ve a sí misma, ¿no? Entonces siempre hay una interconexión, ya que lo primero que nos enseña, yo creo, el tarot es esto, ¿no? Que todo está interrelacionado, ¿no? Absolutamente todo, y todos, y todo, ¿no? Y dígame, hablando de esto Sí, que, totalmente. de las personas que se asustan, no sé, ¿alguna vez ustedes han tenido así alguna experiencia que más que susto haya sido como un despertar? Porque obviamente el tarot es muy iniciático, ¿no? Nos abre el tercer ojo de una manera que empezamos también a ver más allá de lo evidente o más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Y no sé si ustedes tienen alguna experiencia que se acuerden, así algo como inolvidable cuando estaban empezando, por ejemplo, a como instalar el software, ¿no? Del tarot, porque es como instalarlo también, ¿no? En el inconsciente. Y no sé si han tenido algunas experiencias o para nada. Sí, sabes que en mi caso en particular yo asocio que no he tenido, digamos, esta cuestión de asustarme y todo eso, porque más antes se han instalado otros softwares, ¿ya? Claro, claro. O sea, el Ujú, Reiki, los registros akáshicos, los ujú. sueños, ¿no? Entonces Ya, el tarot ya, es onírico. claro. Entonces creo que ya tenía esas cosas, se fueron instalando primero. Y claro, mi única cosa era, ¿no? Que difícil, me parecía difícil por la imagen, ¿no? O sea, me parecía de que no iba a poder interpretar, eso era al principio, ¿no? Pero como al final lo solté y todo eso, cuando llegó por eso el tarot a mi vida y pude leerlo, era como si ya estuviera ahí, como si fuera una memoria, ¿no? Y es que seguramente eran estas otras cosas que ya había trabajado. Ujú, Sin ujú. embargo, sé que si de repente hubiese empezado por el tarot y no por las otras, posiblemente me hubiese asustado. Porque también con las otras experiencias, como el reiki o con los mismos registros akáshicos, o incluso los sueños, también nos podemos asustar, ¿no? Claro, Pero eso es sí. normal, justamente por las cosas que están explicando ustedes, ¿no? O sea, hay muchos preconceptos, hay muchos tabúes, o lo que sea, ¿no ven? Entonces, esos miedos, si están instaurados en ti, pues obviamente vas a mirarlo con esa energía. Pero Ujú. como yo ya había sentido toda esa depuración, siento que he entrado al tarot de una manera más limpia y no he tenido Ujú. ningún problema, digamos, ningún miedo, no me ha despertado nada, nada de eso, sino todo lo contrario, me he sentido como en casa. Ay, ¿No? qué bonito. Entonces era bien lindo, ¿no? Era bien Ujú. lindo. Y yo decía, wow, qué hermoso esto, que estaba ahí todo el tiempo, yo no lo veía, pero como dice Vlad, tal vez no era el tiempo, Sí, ¿no? Tenía que pasar primero por esa preparación. Eso es lo que me ha sucedido a mí. Sin embargo, entre gente que, digamos, de los grupos de estudio que hacemos,
Alguna vez, alguna que otra, sí, digamos, como que un poquito se ha asustado por las nuevas experiencias, porque justamente no, tal vez no ha tenido mucho recorrido también en otras cosas, pero también se ha ido deconstruyendo esas ideas, ¿no? Esas ideas y dándose cuenta que era otro el camino y bueno, ¿no? Ahí está. Después ya están las cosas más brujilas como de limpieza y esas cosas que otro rato podemos también hablar. Claro, sí, sí. ¿Y tú, Bueno, Vladi, sí? ¿Tuviste o no nada? sí, sí, pero ha sido más como que ¿qué te podría decir? O sea, más bien como una luz, o sea, me refiero a que eh, al, al conocer el teatro, conozco a Jodorowsky, conozco su trabajo cinematográfico, ¿no? Y me parecen películas maravillosas, pero en ese momento muy densas, ¿no? Había cosas que no entendía de sus películas y que eran demasiado pesadas, ¿no? Pese a que yo venía de metal, entonces a mí me gustaba todo lo oscuro, las cosas así medio, y me siguen gustando, ¿no? Yo Medio creo que el metal cuculis. es y es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, al metal igual lo ven, que es satanismo, que cosas del diablo, ¿no? Y eso, conectarse un poco con Sombra, en la música, con volverse satánico, ¿no? Es simplemente un género musical que trata sobre cosas y nada más, o sea, es como cuando entras a un play y juegas un juego de algo oscuro, el Doom que había antes en la computadora, ¿no? Y bueno, eso, Ajá, entonces, exacto. eh, no me asusta el tarot porque ya venía pues del metal, entonces más bien decía, ¿qué será esto? ¿No? Más bien era curiosidad. Y cuando conozco a Jodorowsky veo las películas y ahí me impactan, ¿no? Y digo, pero pucha, ¿qué es todo esto? Hay cosas que entiendo, hay cosas que no entendía realmente, ¿no? Y ya en el conocimiento de la claridad, ¿no? Era una claridad porque ahí había, dentro de todas esas metáforas en el cine de Jodorowsky, habían mensajes muy lindos que venían desde su estudio del tarot y que lo volvía cine, ¿no? Y también lo realizó de una forma así bien intuitiva en el teatro, ¿no? A un principio, antes del cine. Entonces, ya conociendo todo ese trabajo de Jodorowsky, pues me adentro mucho más en su línea y entiendo mucho más su trabajo. Y de hecho yo estaba también adentrándome en el teatro, en el teatro contemporáneo, que también se maneja mucha simbología, mucha metáfora. Venía de la música, en el que tenía una búsqueda poética de las letras y una búsqueda simbólica de las letras, metafórica de las letras, que mucha gente no entendía, era muy pesado, algunas letras no, o sea, realmente no me entendían en algunas canciones, porque era o muy rebuscado, o tal vez demasiado simbolismo, o no le encontraban un rumbo, y otras personas sí que se conectaban con la letra, ¿no? Entonces, toda esa búsqueda poética, teatral, hasta musical, me llevan al tarot y el tarot de alguna forma me rebota a esas artes y me las aclara, ¿no? Sobre todo la del teatro. Ay, Entonces, qué lindo. en este momento estoy estudiando mucho más lo del tarot porque sé que en el teatro me va a servir full. Es Ya. una cosa maravillosa que puedo utilizar en el arte desde otro arte, ¿no? Y te hablo desde el teatro, que es un arte que utiliza la danza, que utiliza la música, que utiliza otros géneros artísticos también. Entonces, totalmente válido el poder conectarse con otro arte como es el tarot. Qué Entonces, bonito. esa es mi experiencia, no de miedo, sino más bien de luz. Claro, y me estás un poco respondiendo la siguiente pregunta que era, ¿qué cambios, ¿no? hace el tarot a partir de que llega, ¿no? a sus vidas? ¿Qué empiezan a ver? Porque siempre hay como un antes y un después, yo pienso. Y no sé si en su caso también han sentido esto. Mariana, no sé. Sí, 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 definitivamente ha sido un paso más, ¿no? Porque para mí ha sido esto, como abrir ventanas e ir despertando, como te decía,
Para mí es una concatenación de estas experiencias a las cuales han ido llegando a mi vida, como te decía, primero el Reiki, después los registros akáshicos, ¿no? Entonces ahí aparecen los sueños siempre han estado, ¿no? Pero aparece el tarot, ¿no? Y entonces es una puerta que termina, no sé si termina, porque siempre se siguen abriendo puertas y ventanas, ¿no? Pero complementa fuertemente para mi avance, ¿no? Y creo que la mejor medicina que me ha traído el tarot ha sido justamente el poder transformar mi propia visión de algunos temas muy personales, ¿no? Sobre todo el tema de pareja es el que más lo he trabajado a través del tarot, y creo que por esas razones que al final incluso nosotros con Vladi lográbamos hacer estas lecturas duales, ¿no? Porque recuerdo que en una sesión de Reiki se me presentó una especie de regresión espontánea, se podría llamar, ¿ya? Y en esta regresión espontánea, hace muchos años, o sea, me decían, ¿no? Que el encuentro, por ejemplo, con Vladi era para poder transmitir un tema que tenía que ver con la sanación entre los hombres y las mujeres, ¿no? En este tema de las relaciones de hombres y mujeres, que es tan importante. Y este mensaje, pues, me lo traía, o sea, no, en realidad me lo mandaba mi hijo, ¿no? O sea, nuestro hijito que tuvimos. Entonces, eso para mí fue súper fuerte. Y yo dije, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo se hace, no? Entonces, pero dejé pasar el tiempo y en un punto que no era muy lejano, se abrió esto del tarot. Luego ya me di cuenta, ¿no? Estaba ahí, o sea, yo había ido preparando el camino para encontrar eso del tarot, y era algo que Vlad y yo compartíamos, ¿no? Que teníamos en común y que eso podía ayudar a otras personas. Entonces, por eso es que el tarot además nos abre a todo lo que es el árbol genealógico, ¿no? Claro. Entonces nosotros Y ahí todo hacemos el ese tiempo es trabajo, ¿no? O energía sea, masculina y femenina, dar y recibir, ¿no? Que eso es, ¿no? Más que sea uno hombre o mujer, uno tiene en sí siempre la energía femenina y masculina que tiene que estar en constante equilibrio. Eso el tarot también, por ejemplo, a mí me lo enseñó, ¿no? Qué lindo. exacto. Les Sí, quiero esta creo contar, que ha sido la experiencia más sanadora. qué bello, me encanta, es muy bonito. Les cuento que, bueno, había programado nuestra reunión en el Zoom para que no nos corte, pero me está diciendo que se va a cortar en 7 minutos. Así que, si no les molesta, vamos a hacer una segunda parte. Así que ahora voy a finalizar Ok, esta y volvemos una y pausita. transmitimos una segunda parte. ¿Les parece? Listo, ok, dale. Gracias. Enseguida nos conectamos.